Yo he dejado voluntariamente la radio porque quería hacer un podcast, porque me parece que en el podcast es donde está la autenticidad de la emisión sonora. No, o sea, como que no lo escucha nadie. Yo esta mañana entré y había 76 descargas, 76 personas, y es importante. Si tiene 76, no me gusta. Porque a 76 personas no les guste, ya, o sea, en un país de 47 millones de habitantes, ya estamos diciendo que el podcast no funciona. Pero claro, si lo vemos así, vale, pues a lo mejor como podcast no, pero como proyecto de televisión, o sea, ¿cómo lo ves? ¿Me has colgado? ¿Será mierda? Pocos hemos conseguido fracasar simultáneamente en radio y televisión, y muchos menos aún triunfar. En una tripulación complicada, la de la comunicación, donde hay demasiados grumetes, solo hay un capitán. Javier, bienvenido a Muchas gracias. Este programa. Como verás, hemos buscado un entorno en el que te sintieses, como en el caso, un entorno amigable. Pues sí, la verdad, sobre todo este micrófono, punto de unión con la radio, donde el audio es protagonista, ¿sabes? Tiene cierta cosa mágica que hay un cacho de algo, Sí. que le hables y te coja la voz. Es como algo... Sí. Sobre todo que se la lleve a otros, ¿no? Se la lleve a otros. Exacto, es lo más Aquí, mágico. ¿cuántos años llevas en la radio? Pues mira, la radio profesionalmente empecé en el año 86, 87, por ahí. Más que nada por un amigo que yo tenía, que tristemente nos dejó, Rafael Martínez Simancas, Sí. que me llevó un día a la radio donde me empezaron a entrevistar como Felipe González. Y era la primera vez que yo iba a la radio. Y el director de M80 bajó desde su despacho maldiciendo a todo el que se encontraba porque estaba Felipe González de la emisora y nadie le había avisado. Y ese fue mi primer contacto con el medio radiofónico. Los 80 años que he cumplido y que efectivamente le dan a uno un cierto pozo reflexivo sobre lo que está sucediendo en el mundo, de lo que casi es mejor que no hablemos porque ciertamente es muy preocupante. Estoy dudando si hacer de ébole, así, de ébole. Déjalo. O de Aznar, o de Aznar. Felipe, eso. Aznar fue un reto muy grande para mí, porque cuando Aznar llegó a la escena política, pues prácticamente no sabíamos nada de él. Y durante mucho tiempo yo no sabía qué hacer con él, ¿no? Y lo único que decía era, el PP soy yo, el PP soy yo. Al cabo de unos meses empecé a evolucionar y decía, buenos días. Y digo buenos días porque es por la mañana. Si fuera por la tarde diría buenas tardes. Porque nosotros sabemos dónde estamos, el momento en el que vivimos, y no como otros, ¿verdad? Y ese fue el inicio de empezar a darle un recorrido, decir cosas muy obvias e indiscutibles, ¿no? Ten en cuenta que yo siempre tenía enfrente a Luis Figuerola Ferretti, haciendo otro personaje, normalmente confrontando con el mío. Y acabas queriendo a todos tus personajes e intentando sacarlos victoriosos de cualquier confrontación. Sí. Y te da lo mismo que sea un socialista como Felipe, una gente conservadora como Aznar, o quien sea, o Pujol, ¿no? Con es que, oiga, nosotros hemos sido... Oiga, un momento. Habrán escuchado ustedes que cuento con los apoyos más importantes de España para presentar un informativo. Y con esos apoyos me vine yo a ver al director de informativos de esta casa. Después de una larga conversación me dijo, Javier, yo es que no acabo de verte presentando un telediario. En ese momento hubo un aluvión de llamadas de este tipo. Créame, señor director, que el gobierno vería con buenos ojos que una persona como Javier Capitán presentara los telediarios de esta cadena. Otra llamada. No solo lo ve bien el presidente, también lo ve bien la oposición. Creemos que hay que cambiar la información de este país, darle un aire nuevo. No solo un aire nuevo, sino que además un poco de cuchufleta en los informativos viene bien, cuyons. Hay tanta tensión que la gente quiere un poquito de broma. Puedo afirmar y afirmo además que en un momento de transición informativa como este, yo, un especialista en la transición, les digo, esta es la persona adecuada. ¿Prefieres que se te vea o que no se te vea? Pues depende de lo que haga, ¿no? Depende de lo que haga. Efectivamente hay formatos que requieren o que mejoran el hecho de que la gente te vea y otros en los que no solo no aporta nada, sino que actúa en detrimento de ello. Entonces, para formatos como los que hacíamos Luis Figuerola y yo en radio, evidentemente que no te vean. Para otras cosas, pues eso, la entrevista, el no sé qué, pues que te vean, sin lugar a dudas. Como por ejemplo el Informal, pasas a ser muy conocido. Además dejas de ser partener o, como se decía antes, de ser cómico y pasas a ser presentador, ¿no? Ahí tenía un rol de presentador y, bueno, y de director de aquel asunto. Mi juego allí era ser el más cuerdo del
del patio, ¿no? Pasas a jugar un papel distinto en el que buscamos precisamente lo que allí había, el contraste. Pues hemos hablado de la radio, hemos hablado de la tele, pero ahí está el podcast, que de repente es como la democratización de la tecnología, permite que cualquier persona pueda hacer una emisora en su casa. El problema de esta época es que hay sobreabundancia de todo. Hay un economista que explica cómo la sobreabundancia, en lugar de darnos más opciones de libertad, nos hace perder opciones de libertad. Es decir, nos abruma tanto que al final ya no sabes por dónde tirar, ¿no? Se vuelve algo muy complicado. Pues con el podcast pasa lo mismo, es decir, no, podcast de humor, y entonces yo entro, pum, y me sale rojo, y digo, joder, no, si tengo que escucharme todo para seleccionar cuál me gusta, ya me da una pereza horrorosa. Entonces, ¿qué bueno tiene esto? Pues que hay gente de talento de verdad, algunos, que efectivamente acaban asomando la cabeza de una forma que ahora es más accesible que antes, ¿no? El podcast es la libertad absoluta. Absoluta. Da más libertad, da más variedad, da más creatividad y creo que más colorido de productos. Te da mucha libertad de creación y además lo subes a sitios donde no tienes que pedirle en principio permiso a nadie para subirlo, ¿no? Se confía mucho más en el sello de autor, ¿no? Y en que, bueno, pues si tenemos a este personaje o este grupo de personas que van a hacer este podcast es porque les queremos tal como son. El podcast es la venganza de los oyentes de radio a Carrusel Deportivo, por ejemplo, ¿no? A esas cosas, ¿no? Claro, la imitación de la voz es algo que no sabes hasta dónde puede llegar. Y alguna broma radiofónica que hicimos, más con El Larguero, con José Ramón de la Morena, llevó a algunas situaciones como por ejemplo complicadas. Schuster empezó jugando de central, lo puso John Benjamin Toshak. Y había mucho debate si Schuster tenía que jugar ahí atrás o en el centro del campo. Bueno, entonces el día de los inocentes me dice José, venga, vamos a llamar a Toshak, hazte pasar por Schuster. Digo, bueno, pues vale. Así que llamamos y yo, mira, viste, te llamo porque estoy muy preocupado, me has puesto ahí atrás y yo ahí no puedo jugar bien porque yo soy centrocampista de todo el día y no sé jugar ahí, voy a ser ridículo y para más y es mejor que yo esté. Y solo decía Toshak, hablamos, Bernardo, hablamos. Claro, esto era de madrugada ya, a las 12 y pico. Bueno, al día siguiente, en la ciudad deportiva, había jugadores que lo habían escuchado. Ven que Toshak llama a Schuster aparte. Y solo veían a un alemán decir que no con la cabeza. Porque Toshak se lo había tragado. Creía que Schuster le había llamado a su casa para decirle que no quería jugar más de librero. Pues es un poder que tienes ahí, como Spiderman, que nunca sabes quién va a creer que puede ser cierto. Claro, a través del teléfono y tal. Hubo una temporada que hacíamos un programa que se llamaba Gabinete de Crisis Permanente. A las 9 de la mañana Iñaki Gabilondo nos daba paso y nos dejaba a nosotros solos durante 20 minutos. Y entonces era una especie de reunión del gobierno tratando las noticias del día. Y uno de los protagonistas era Narcís Serra, que hacía yo. Un Narcís que, bueno, pues estoy muy contento de estar con todos ustedes. Y bueno, un día estoy haciendo y noto una presencia por detrás. Y acabo de decir la frase y me giro para ver cuál era la presencia y era Narcís Serra. ¿En serio? Era él, sí. Acabamos un día cenando en su casa. Después de aquello dije, nos tenemos que ver. Y estas cosas que dice siempre, que nunca se cumplen, pues se cumplió. Y entonces pudimos ver a Narcís Serra tocando el piano, que era una de las cosas que lo tocó aquella noche en su casa. O sea que, fíjate tú.